¿Qué tal, jovencitos? Soy el profesor Julio Miranda y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy interesante titulado Triángulos, propiedades básicas. Vamos a empezar con la definición. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Cuando yo digo tres puntos no colineales, me refiero a tres puntos que no están en una misma línea, no están en una misma recta. Por lo tanto, al momento de unir estos tres puntos no colineales mediante segmentos de recta, lo que vamos a obtener es un triángulo. Observen, vamos a unir el punto A con el punto B. Luego, el punto B con el punto C. Finalmente, el punto C con el punto A. Al momento de unir estos tres puntos no colineales mediante segmentos de recta, ¿qué es lo que obtenemos? Un triángulo. Un triángulo. Les presento al triángulo ABC. El triángulo ABC se representa de esta manera. Esta es la representación simbólica del triángulo ABC. ¿Ya? Esa es su representación simbólica, lo que ves aquí. Vayamos a los elementos. Bien. Los puntos A, B y C se denominan vértices. Precisamente aquí tengo un punto. Aquí tengo un vértice. Muy bien. Ahí está. Ponemos vértice. Los segmentos AB, BC y AC se denominan lados. Precisamente aquí tengo un lado. Profesor, aquí veo ángulos. Esos son los llamados ángulos interiores. Precisamente aquí tengo un ángulo interior. Y así como hay ángulo interior, también hay ángulo exterior. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ahí están los elementos de un triángulo. Vayamos directamente a las propiedades, chicos. Propiedad fundamental. En todo triángulo, la suma de las medidas de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados sexagesimales. ¿Ya? En cualquier triángulo, la suma de las medidas de sus tres ángulos interiores es igual a 180. Siguiente propiedad. Propiedad del ángulo exterior. En todo triángulo, la suma de dos internos es igual a un externo, no adyacente a dichos ángulos internos. Eso significa que este ángulo externo no está ni al costadito de este ángulo interno, ni al costadito de este otro ángulo interno. Por lo tanto, la suma de las medidas de estos dos ángulos interiores te da la medida del ángulo exterior no adyacente a dichos ángulos. Entonces, de acuerdo a la figura, alfa más beta es igual a X. Siguiente propiedad. Propiedad de la suma de los ángulos exteriores. En un triángulo cualquiera, la suma de las medidas de sus tres ángulos exteriores es igual a 360 grados sexagesimales. No se olviden, la suma de las medidas de tres ángulos exteriores en un triángulo siempre es igual a 360. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a estudiar algunas propiedades especiales. Tenemos aquí un boomerang. Un boomerang, ¿recuerdan lo que es un boomerang? Un boomerang es una arma que usan los aborígenes australianos para cazar sus animalitos, ¿verdad? Es un boomerang, ¿ya? La propiedad del boomerang dice, de acuerdo a la figura, que la suma de las medidas de estos tres ángulos, es decir, alfa más beta y más teta, es igual a la medida del ángulo que está entre las patitas del boomerang. Entonces, alfa más beta más teta es igual a X.
Propiedad de la mariposita. Vayamos, miren la mariposa. Observen la propiedad, observen la mariposita primeramente. Vamos a aplicar la propiedad de la mariposa. Dicha propiedad dice que la suma de estos dos ángulos que están en un ala de la mariposa es igual a la suma de las medidas de estos otros dos ángulos que están en la otra ala. Entonces, y por lo tanto, de acuerdo a la figura, alfa más beta es igual a x más y. Propiedad del pescado. Pescadito dice, ahí está el pescadito, mire, aquí están sus aletas natatorias. La suma de las medidas de los ángulos que están en el cuerpo del pez es igual a la suma de las medidas de los ángulos que están en las aletas natatorias. De acuerdo a la figura, alfa más beta es igual a x más y. ¿De acuerdo? Entonces, con estas propiedades en mente, vamos a dirigirnos a la página número 45 y vamos a resolver los problemas que ahí están propuestos. En el problema número 1, te piden calcular x. Ese es facilísimo. Aquí aplicamos la propiedad fundamental. La suma de las medidas de tres ángulos interiores en un triángulo es igual a 180. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jovencito, lo único que tienes que hacer aquí es sumar 2x más 3x más 45, y eso debemos igualarlo a 180. Ya lo demás es pan comido, pues. 2x más 3x es 5x. Ahora, este más 45 pasa a restar. O sea, tú vas a escribir aquí 180 menos 45. Pones aquí 5x. 180 menos 45, si mis cálculos son correctos, es 135. Oye, el 5 que multiplica pasa a dividir. A estas alturas, me parece, jovencito, ya tú debes saber resolver una ecuación de primer grado con una incógnita. 135 entre 5, ¿cuánto es? 27 grados. Comparison, purration. 5 por 7, 35, llevas 13. 5 por 2, 10, más 3 es 13. La respuesta es 27, papacito. Vayamos al problema número 2. Y la misma vaina, calcular x. Bien, ahí, jovencito, vamos a aplicar la propiedad de la suma de los ángulos exteriores. ¿Recuerdas? La suma de tres externos o tres ángulos exteriores es igual a ¿cuánto? A 360 grados hexadesimales. Entonces vamos a sumar, ¿ya? Vamos a sumar. La suma la voy a hacer, a ver, acá creo que tengo un pequeño espacio, ¿ya? Entonces voy a ponerlo así, mira, 2x más 90, ¿ya? 2x más 90, más 3x más 50, más 6x, todo eso es igual a 360 grados sexagesimales. Para que me salga más bonito, lo voy a poner un poquito más abajito, ¿ya? Más abajito, porque si no mis niños no ven, ¿ya? De repente les viene, no veo, profe, así es, se vuelven ciegos algunos. Entonces 2x más 90, más 3x más 50, más 6x es igual a 360. Ahora sí más bonito, ¿verdad? Sumemos 2x más 3x más 6x, ¿cuánto me da? 11x. ¿Estamos de acuerdo? Ya. 90 más 50 es 140. Ese 140 lo voy a pasar al otro mismo a restar, ¿ya? Vamos a ver qué obtenemos. Ya está. Acá tenemos 11x. 360 menos 140, ¿cuánto me da? 220, ¿verdad? Ya está. Dime tú, al toque, x ¿cuánto vale? Ya. ¿X cuánto vale? A ver. 220 entre 11, ¿cuánto me da? Ya, chicos, rápido. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? Eso, muy bien. Tu nota. 20 grados sexagesimales. Esa será la respuesta, ¿ya? No se olviden que ahí estamos aplicando la propiedad de la suma de los ángulos exteriores. La suma de tres ángulos exteriores o externos es 360. Para aquellos niños que todavía no tengan mucha familiaridad con la resolución de ecuaciones de primer grado, ¿ya?
Lo que he hecho aquí primeramente es reducir términos semejantes. 2x más 3x más 6x, ¿cuánto me da? 11x. De nuevo, ¿ya? 90 más 50 es 140, pero yo no quiero que 140 esté en el primer miembro. Lo paso para el segundo con signo cambiado. El 11x tú lo bajas nomás, papacito. 360 menos 140 me da 220. Y el 11 que multiplica pasa a dividir, ¿ya? Entonces x queda solito en el primer miembro, 220 entre 11 te da 20, esa es la respuesta. Problema número 3. En el problema número 3 también te piden otra vez calcular x. Ahí vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior o externo. Mira cómo se aplica. La suma de las medidas de dos ángulos interiores te da la medida del ángulo exterior no adyacente a dichos ángulos interiores. ¿Ya? Vamos a ponerlo todo, ¿ya? 50 más x, ponemos aquí 50 más x más 2x más y es igual a y más 80. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? La suma de las medidas de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo no adyacente a dichos ángulos internos. Ahora sí, jovencitos, mira lo que ocurre por acá. Quiero que veas esto, por favor. Es una ecuación. Cuando tú tengas dos términos iguales en miembros distintos, estos automáticamente se eliminan. ¿Ya? Y ahora sí, reduzcamos términos semejantes. X más 2x, esta es x. Bajas el 80, papi. Este señor que está con más, pasa al otro lado con menos. Continuamos por aquí abajito, ¿ya? Entonces x es igual. 80 menos 50 es 30, ¿de acuerdo? El 3 que multiplica pasa a dividir y el resultado es 10. Porque 30 entre 3 me da 10. Vayamos al 4. En el 4 mira lo que vamos a hacer. Rápido. Si este es 100, este ángulo tiene que valer 80, ¿verdad? Porque 100 y 80 forman un ángulo llano. Y el ángulo llano mide 180. Si este es 160, ¿qué pones acá, papacito? 20. Porque 20 más 160 te da el ángulo llano que mide 180. Ahora, por la propiedad fundamental del triángulo, tú inclusive mentalmente me puedes decir x cuánto vale. Tú sabes que la suma de estos tres ángulos, ¿ya? Es igual a 180. Ya, mentalmente, ya, para no estar ya perdiendo mucho el tiempo, ya. Ya, tú manejas eso a la perfección. 80 más 20 es 100. 100 para 180, 80 será tu respuesta. ¿Y cómo compruebo? 80 más 20, 100 más 80, 180. Esa será la respuesta.